Estem a 5 mesos perquè arriben falles, però no podem aguantar més per saber com van les falles municipals de 2008. Estem al barri de Sant Isidre, on tenen el seu taller els artistes infantils, Ceballos i Sanabria. Anem a veure. Bona vesprada. Luis, estem ansiosos per saber com va la falla infantil d'enguany, la falla municipal de Valencia. Pues nada, estamos aquí a tope, ya tenemos lo que son todas las piezas, como veis, empapeladas, estucadas, prácticamente todo el ayuntamiento está tallado y nada, con ganas de coger el pincel y pintar y darle color a todas estas piezas. Son muchas y con tantas empezamos a pintar, mejor. Están quedando unas piezas pues de un tamaño potente, son grandes y con eso ya empezar a desarrollar lo que es la falla. Paco, com va néixer la idea de fer esta falleta infantil una ciutat plena de festa? Pues era una idea que teníamos para otra falla, que era una sección un poquito más baja, y entonces pensando una idea para la falla del ayuntamiento, pensamos que podríamos adaptarla. En lugar de Ciudad Bella, que era lo que estaba pensado desde el principio, pues la ampliamos a toda la ciudad. Entonces fuimos acoplando fiestas de todos los barrios, de todas partes, y surgió esta idea. Heu pensat en que esta falla té que agradar sobretot als xiquets de València? Por supuesto, es una idea que pensamos desde el principio, que vaya adaptada a ellos porque son el público principal para la que está dedicada. Bé, ja ho heu vist, i d'una parella d'artistes ara anem a veure altra parella d'artistes. Això, què fas? Altra parella d'artistes? Que no, la Torre i Sanz, els de la falla gran. Tiquis-miquis. Pepe, conta'ns en quin punt estem d'elaboració d'esta falla municipal 2008. Bueno, pues estamos en un momento ya de mucho trabajo, ¿no? Porque ha pasado ya el verano, nos vamos ya casi hacia Navidades, entonces hay que apretar. Prácticamente tenemos el 90% de lo que son las figuras de las escenas y ahora estamos modelando lo que son las piezas del remate. El lema de la falla es de Sitges quedarás a Miches, ¿no? Y como bien dice, pues son los deseos reflejados en el cuento de Aladino, que de ser lo que desees siempre, aunque te lo concedan, siempre te vas a quedar a medias, ¿no? Estem en el 50% de la Torre Sanz, Gabriel Sanz. Gabriel, conta'ns com se repartiu la faena tant de Pepe com tu en un taller d'esta envergadura. Pero nos la repartimos muy fácil. Él coge la parte artística, bueno, que es cuestión pintura, modelar, y yo un poco la más bruta, que es la de carpintería y bueno, hacer los caballetes, las piezas, para que aguanten luego la falla en pie. Es prácticamente la faena que no se ve, pero que gracias a ella se pueden ver luego al mirar las fallas tan grandes que tenemos. ¿Qué tú ves cómo está quedando? Cada día más contento, porque bueno, poco a poco la vas viendo nacer y tienes una satisfacción muy grande. Quines ganes tenim de que arribi març i de veure la ciutat plena de festa i este desig, que no volem que es quedi a mitges. Ara què fas? Pues això, que no es quedi a mitges.